Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado del dictado del curso de álgebra para este ciclo ordinario virtual 2018-1. Vamos a desarrollar la práctica número 16, cuyo tema que nos corresponde tratar es ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y exponenciales. Acá haremos un breve repaso teórico que nos va a servir precisamente para poder complementarlo con el desarrollo de algunos ejercicios. Hay que recordar que acá fundamentalmente lo que importa son las propiedades que nos van a servir precisamente para poder resolver los ejercicios. Muy bien, vamos entonces a empezar lo que corresponde a esta sesión número 16. La idea es resolver las ecuaciones tanto exponenciales como logarítmicas. No podríamos hacer eso si es que no recordamos la definición del logaritmo, lo que es las propiedades y de qué manera podríamos encarar una ecuación tanto exponencial como logarítmica. Así que veamos rápidamente este bloque teórico. Partamos por definir lo que es el logaritmo. Y decimos acá lo siguiente. Como punto número 1 tendríamos acá la definición. Entonces, dados, en este caso b mayor que 0, b diferente de 1, x mayor que 0 y un número real cualquiera, dados esos números. Acá hablamos de el logaritmo de x en la base b es igual a i si y solo si b elevado a la i es igual a x. Como por ejemplo, logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es igual a 8. O logaritmo de 25 en base 5 sería 2. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado me da 25. Recordemos rápidamente los elementos. Acá podríamos decir lo siguiente. B es la llamada base. X se le conoce como el número. Y es el llamado logaritmo. Entonces, con eso nos queda claro que en la medida que estemos trabajando con logaritmos, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la base b tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. El número, que en este caso lo estoy considerando como x, tiene que ser mayor que 0. Queda claro entonces que no existe el logaritmo de 0 menos el logaritmo de un número negativo. Y sí puede tomar cualquier número real, como dice por acá. Ahora bien, a modo de observación, ¿qué es lo que tenemos por acá? Nota. Podríamos decir acá, como primera nota, si la base es igual a 10, se escribe de la siguiente manera, logaritmo de x, y no se escribe la base, ya se sobreentiende, ya estamos diciendo implícitamente que estamos trabajando en base 10. Y se llama logaritmo decimal o logaritmo vulgar. Logaritmo decimal o vulgar. Segunda observación. ¿Qué pasaría si la base fuera este número irracional e?
cuyo valor aproximado es 2.72. Se escribe o se denota de la siguiente manera: logaritmo natural de x. Y se llama logaritmo natural o neperiano. Logaritmo natural o neperiano. Muy bien, estos son los dos casos que hay que tomar en cuenta. Cuando la base es 10, es un logaritmo decimal, y cuando la base es e, entonces acá voy a considerar e es un número racional, algo así como pi. Pi es 3.1416, con una aproximación. E aproximadamente es 2.72, con una aproximación al centésimo. Es un número irracional. Ahora, en la segunda parte vamos a ver las propiedades, que esas son precisamente las que nos sirven para desarrollar los ejercicios. Vamos a obviar el hecho de que ya nosotros conocemos que para que el logaritmo exista y esté bien definido, se tiene que saber que la base tiene que ser mayor que 0, la base diferente de 1, el número tiene que ser mayor que 0. Eso lo vamos a obviar. Una primera propiedad que hay que tener en cuenta es el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Ojo, en cualquier base. Repito acá una vez más, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Una segunda propiedad, por acá lo voy a poner, también hay que tener en cuenta que el logaritmo de b en la base b, este es igual a 1. Logaritmo de 5 en base 5, 1. Logaritmo de 3 en base 3, 1. Entonces, tenemos acá 2.3, el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto lo vamos a escribir de la siguiente manera: logaritmo de x en base b más el logaritmo de y en la base b. Es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Una cuarta propiedad: logaritmo de un cociente. Esto va a ser igual a el logaritmo de x en la base b menos el logaritmo de y en la base b. El logaritmo de un cociente se convierte en una diferencia de logaritmos. 2.5, la llamada propiedad del sombrero, que podríamos logaritmo de x en la base n, logaritmo de x a la n en base b. ¿Qué dice la propiedad del sombrero? Que este exponente baja como coeficiente y nos quedaría así: n logaritmo de x en la base b. Una generalización de esta propiedad sería 2.6, que podríamos escribirlo de la siguiente manera: logaritmo de x a la n o a la m en base b a la n. Nótese que tanto el número como la base están elevados, en este caso, a los exponentes m y n respectivamente. ¿Qué dice la propiedad? Esto va a ser igual a m sobre n multiplicado por el logaritmo de x en la base b. Los exponentes del número y de la base forman un coeficiente, que sería m sobre n. 2.7, una séptima propiedad. Tenemos entonces el logaritmo de x en base b. Yo puedo invertir el logaritmo. Dice la propiedad, se puede invertir el logaritmo. Pero al invertir el logaritmo nos quedaría el logaritmo de b en la base x. Es el inverso, ¿no? Nótese, se ha invertido el logaritmo, pero se invierte también el número con la base. El x, que era número, ahora pasa a ser base. B era base, ahora pasa a ser número. 2.8 podríamos entender acá como la famosa regla de la cadena. Podríamos entenderlo así, logaritmo de z en la base b por el logaritmo de y en la base z por logaritmo de x en la base y
Bueno, en este caso solo he considerado 3 factores, pero podrían haber más. Lo cierto es que este producto de logaritmos, con esta particularidad, ojo, nos va a quedar de la siguiente manera: el logaritmo de x en la base b. Algo así, como una regla práctica, podríamos decir que este z con el logaritmo en base z se van, por acá y con el logaritmo en base y se van. Y nos quedaría simplemente el logaritmo de x en la base b. Continuemos entonces con las propiedades. 2.9. ¿Qué otra propiedad tenemos? Por ejemplo, tendríamos b, el cambio de base. Si yo tengo logaritmo de x en la base b y nosotros estamos interesados a llevarla a una base cualquiera, pues si está en la base b, la puedo llevar a la base r. Y es cierto, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. A esta propiedad se le conoce como el cambio de base. Sería el logaritmo de x en la base r sobre el logaritmo de b en la base r. 2.10, otra propiedad que también nos puede ayudar es la siguiente: b elevado al logaritmo de x en la base b. Esto es igual a x. 2.11, podríamos tener lo siguiente: a elevado al logaritmo de c en la base b. Se puede escribir así: c elevado al logaritmo de a en base b. 2.12, una última propiedad, podríamos decir lo siguiente: el logaritmo de x en base b es igual al logaritmo de y en la base b si y solo si x es igual a y. Bueno, he citado algunas de las propiedades realmente, ¿no? Quizás ahí aparezcan más propiedades, pero estas son las más importantes, las que mínimamente nosotros debemos conocer como para poder estar preparados y resolver los ejercicios. Ahora, veamos cómo es que se resuelve una ecuación y una inecuación logarítmica, ¿no? Veamos. En primer término, veamos una ecuación logarítmica. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a tener acá la siguiente ecuación: logaritmo de p de x sobre q de x igual a la n. Esta expresión que acabo de escribir le voy a llamar asterisco. Logaritmo de p de x en base a q de x es igual a n. ¿Cómo vas a resolver? Es como si nos dijeran, por ejemplo, a ver, resuelva el logaritmo de x menos 4 en base 2x menos 1 igual a 3. Resuelve esta ecuación. Esta ecuación que acabo de escribir tiene esa forma: p de x sería x menos 4 y q de x sería 2x menos 1. Entonces, el conjunto solución lo vas a encontrar de la siguiente manera. ¿Cómo se va a obtener el conjunto solución para una ecuación logarítmica? Primero, por lo que nosotros conocemos, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Base mayor que 0 y diferente de 1. 3.2. El número, que en este caso es p de x, tiene que ser mayor que 0. 3.3. Resuelve esta ecuación. Por definición, q de x elevado a la n tiene que ser igual a p de x. Entonces nos va a quedar así: q de x elevado a la n es igual a p de x. Ahora sí, el conjunto solución de esta ecuación asterisco lo vamos a obtener como consecuencia de interceptar estos conjuntos soluciones que se obtienen de manera parcial. Es decir, lo que sale en 3.1 sale un conjunto de solución que hay que resolverlo.
Luego lo intersecto con el conjunto solución que se obtiene de 3.2 y finalmente lo intersecto con el conjunto solución que hemos obtenido como consecuencia o como resultado de trabajar 3.3. Vale decir, el conjunto solución de esta ecuación no es otra cosa que la intersección de estos conjuntos soluciones que hemos obtenido parcialmente en 3.1, 3.2 y 3.3. Muy bien. Vamos a ponerle, si quieres, a esto 1, 2, 3. Entonces, podríamos afirmar el conjunto solución de asterisco es 1 romano intersectado con 2 intersectado con 3. Ahora veamos cómo se resuelve una inecuación logarítmica como cuarto y último punto. Una inecuación logarítmica. Veamos. Tenemos acá lo siguiente. Vamos a desdoblarlo en dos casos, 4.1. Caso 1. Caso 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la base está entre 0 y 1? Ojo. ¿Qué pasa si la base está entre 0 y 1? Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos la siguiente inecuación. El logaritmo de x en la base b menor que el logaritmo de y en la base b. Digamos que tenemos esa inecuación. Hay una inecuación de por medio ahí porque, como bien observamos, tenemos una desigualdad. Ahora, nótese que tanto en las ecuaciones como en las inecuaciones, algo que hay que tomar muy en cuenta es que las bases tienen que ser iguales. Y para eso debemos aprovechar precisamente las propiedades que hemos hecho referencia en el punto número 2. Entonces, como recomendación, como una sugerencia, cada vez que tengas ecuaciones e inecuaciones logarítmicas, hay que procurar que las bases sean iguales. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que decir que x va a ser mayor que 0 y mayor que 0, porque son los números, y nosotros sabemos por teoría que los números tienen que ser siempre positivos en este caso. No existe el logaritmo de 0 y menos aún el logaritmo de un número negativo. Y finalmente, cancelo logaritmos y la desigualdad va a cambiar. En este caso, x es mayor que y. Vamos a ponerlo con otro color para resaltar acá que la desigualdad ha cambiado. ¿Y producto de qué? Que la base está entre 0 y 1. Entonces, si tenemos una inecuación de este tipo, repito, el número mayor que 0, el otro número también mayor que 0, cancelo logaritmos, pero la desigualdad cambió, como ves acá. Y eso gracias a que la base está entre 0 y 1. Como 4.2, caso 2. Si la base es mayor que 1, ¿qué tenemos? Tenemos acá lo siguiente. Tenemos la siguiente inecuación, por ejemplo. El logaritmo de x en la base b menor que el logaritmo de y en la base b. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo obtenemos el conjunto solución? Fácil. El número mayor que 0, en este caso x, el otro número también tiene que ser mayor que 0, y acá cancelo logaritmos y nos quedaría que x es menor que y. Cuando la base es mayor que 1, fácilmente cancelo logaritmos y no pasa nada, la desigualdad permanece. Este mismo criterio hay que tomarlo en consideración para las llamadas ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Va a primar mucho el saber cómo es la base. La base podría ser números entre 0 y 1, como por ejemplo un cuarto, 3 séptimos, cualquier número que esté entre 0 y 1. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que la desigualdad cambia de sentido. Cancelo logaritmos, pero la desigualdad cambia, como podemos observar acá, y lo he puesto con otro color para resaltar precisamente que está ocurriendo eso.
Sin embargo, si la base es mayor que 1, cancelo el logaritmo y la desigualdad permanece. Ahora bien, con esto ya creo que es más que suficiente como para empezar a trabajar los ejercicios. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios haciendo uso de las propiedades que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces veamos acá. Nos pide este ejercicio que reduzcamos esta expresión que está dada acá. Bueno, por un tema de comodidad vamos a hacer un cambio de variable. Puede ser que nos ayude muchísimo esto. Entonces, como paso número 1, decimos acá lo siguiente. 1, sea m igual al logaritmo de 3 en la base 10. Y n logaritmo de 2 en base 10. Muy bien. M y n, así lo estoy definido. Entonces acá tendríamos lo siguiente. El logaritmo de la raíz cuadrada de 6. Esto lo puedo escribir como el logaritmo de 6 elevado a la 1 medio, que es lo mismo decir raíz cuadrada de 6. Por la llamada propiedad del sombrero, esto sería el logaritmo de 6. Pero recuerda que 6 es 3 por 2. Entonces, esto lo puedo escribir así. 1 medio logaritmo de 3 por 2. Pero se sabe que el logaritmo de un producto es, en este caso, la suma de los logaritmos. Logaritmo de 3 más logaritmo de 2, de acuerdo a la propiedad que hemos visto en la parte teórica. Pero según el cambio de variable que nosotros hemos considerado para efecto de simplificar un poco la solución, esto nos quedaría, esto es m más n sobre 2. Entonces acá nos quedaría así, m más n sobre 2. Muy bien, veamos ahora la expresión. Vamos a reemplazar en la expresión que tenemos. La expresión k va a ser igual así, de la siguiente manera. Una raíz grande, ojo acá, logaritmo de raíz de 6, ¿qué cosa es? Es m más n, todo sobre 2. Más la raíz cuadrada de, ojo acá me dicen, logaritmo de 3 por logaritmo de 2, que sería m por n. M por n. Más, por acá tenemos otra raíz, observemos, y nos va a quedar logaritmo de raíz de 6, que lo hemos visto en el punto número 1, este es m más n sobre 2, menos, acá tenemos una raíz cuadrada, que el logaritmo de 3 por logaritmo de 2 sería m por n. Ahora hay que hacer operaciones acá. Hagamos cuentas y haciendo cuentas mínimo con un múltiplo nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a, bueno, acá nos quedaría una raíz grande de m más n más 2 veces la raíz cuadrada de m por n. Más, por acá tendríamos lo siguiente, otra raíz m más n menos 2 veces la raíz cuadrada de m por n. Cerramos esta raíz, cerramos esta otra raíz. Todo esto sobre raíz de 2. Ahora, en los numeradores podemos observar que son unos radicales dobles. Lo podemos transformar entonces. Haciendo la transformación nos va a quedar de la siguiente manera. Raíz de m más raíz de n. Más el segundo radical sería raíz de m menos raíz cuadrada de n. Sobre la raíz cuadrada de 2. Observemos acá, esto se cancela. Y nos quedaría de la siguiente manera. Igual, haciendo cuentas por acá, nos quedaría 2 veces
la raíz cuadrada de m sobre la raíz cuadrada de 2. Racionalizando, multiplicando arriba y abajo por raíz de 2, nos quedaría raíz de 2 por raíz de m. Que esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 2m. Pero ten en cuenta que m, ¿quién era? Logaritmo de 3 en base 10. Entonces, esto lo puedo escribir así. 2 logaritmo de 3, teniendo en cuenta que m es ese valor. Ese puede ser una respuesta, pero al parecer no la encontramos como alternativa. En todo caso, nuevamente, aplicando la propiedad del sombrero, nos quedaría de la siguiente manera. Este 2 o este coeficiente subiría y nos está quedando el logaritmo de 3 al cuadrado, que es 9. Tenemos ahí la respuesta al primer problema. Lo encontramos en la alternativa B. Fíjense, entonces no hubiera podido. En primer lugar, acá un paso decisivo para la solución de este problema es el cambio de variable que nosotros hemos empleado con el propósito de simplificar el problema. Y luego, aplicación de propiedades. Nos dice si la magnitud de la intensidad de un terremoto está dado por esta expresión. Bueno, esta expresión que está por acá, R de I, nos está representando la magnitud del terremoto, donde I, ¿qué está representando? I es la intensidad, I sub 0 es la intensidad máxima. Dice, I sub 0 es la intensidad máxima del terremoto, hay la magnitud de un terremoto cuya intensidad tuvo 1.8 por 10.5 veces I sub 0. Muy bien, hay R, que es la magnitud, sabiendo I, la intensidad. Entonces, veamos acá. Por dato, podríamos decir acá lo siguiente. Por dato, la intensidad I dice que es 1,8 por 10 a la 5 I sub 0. Esa es la intensidad, según lo que es el problema. Ahora, la magnitud, teniendo en cuenta que la intensidad viene dada de la siguiente manera. Entonces acá nos quedaría así. 1.8 por 10 a la quinta I sub 0 y en el denominador I sub 0. Acá el I sub 0 que multiplica y que divide se va. Y nos está quedando lo siguiente, ojo, el logaritmo de 1.8 por 10 elevado a la 5. Pero por propiedad, viste, en la parte teórica, el logaritmo de un producto, porque nótese que acá hay un producto, el logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Esto sería el logaritmo de 1.8 más el logaritmo de 10 elevado a la 5. Ahora, ahí es donde aplicamos la propiedad del sombrero. Este exponente 5 bajaría como coeficiente y nos va a quedar así. Logaritmo de 1.8 más 5 veces el logaritmo de 10. Pero acá hay un tema importante. Ese logaritmo de 10, ¿cuánto vale? Ojo, acá hay que tener en cuenta que esto lo podríamos leer. Como no se dice la base, lo dijimos en la teoría, se entiende que la base es 10. Y por lo tanto tenemos el logaritmo de 10 en la base 10. Hay una propiedad. El logaritmo de un número en su propia base siempre es 1. Entonces, esta expresión se reduce a lo siguiente. 5 por 1 sería 5 más el logaritmo de 1.8 en la base 10. Pero eso me dan un dato acá. Miren, en la parte final del problema, me dicen que el logaritmo de 1.8 considérelo como 0.255. Es decir, esto sería igual a 5 más 0,255. Por tanto, podríamos decir entonces que la magnitud de ese movimiento telúrico para esa intensidad dada sería 5,255 Richter.
Este lo encontramos en la alternativa 5255, en la alternativa D. Básicamente lo que hay que hacer acá es propiedades, logaritmo de un producto, suma el logaritmo. Luego la propiedad del sombrero, el exponente baja, y finalmente acá el logaritmo de un número en su propia base es 1. Dice, Carolina compra tantos libros como la suma de los valores de X e Y. Ahí habría que agregarle valores enteros, que verifican la siguiente ecuación. Nos están dando una ecuación ahí, cada libro cuesta 20 soles, ¿cuánto dinero gastó Carolina en total? Entonces acá nos encontramos frente a una ecuación, porque hay una igualdad de por medio, como se puede apreciar, una ecuación exponencial. ¿Por qué decimos que es una ecuación exponencial? Porque los exponentes o las variables aparecen como exponentes. Se entiende que las variables en este caso son X e Y. Bueno, vamos a pasar todo al primer miembro de la igualdad, como paso número 1. Nos va a quedar así, 2 a la X por 3 a la Y más 648 menos, ojo, acá es 81, pero 81 es 3 a la cuarta, ¿verdad? 3 a la cuarta por 2 a la X. Ya, más 8 es 2 al cubo. 2 al cubo por 3 a la Y. En este caso sería menos porque estamos pasándolo al primer miembro de la igualdad y pasa con signo negativo, pasa con signo cambiado, igual a 0. Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer acá? Agrupamos términos, vamos a subir los términos que vamos a agrupar acá, a ver. Por ejemplo, este primero con el último. Y por acá agrupamos el segundo con el tercero. Veamos ahí, ¿qué resultado tenemos? Agrupando el primero con el último, factor común, 3 a la Y. Que multiplica 2 a la X menos 2 al cubo. Ya, factor común. Ahora, de los términos que están subrayados con doble raya, 648 sería pues 81 por 8. Sería más 648 es 81 por 8. 8 por 1, 8, 8 por 8 es 64. Pero 81 es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta por 8. Así nos quedaría. Entonces, esto, vuelvo a repetir, es 3 a la cuarta por 2 elevado al cubo, que es 8. ¿Qué factorizamos? Factorizamos inclusive el signo, a ver. Factoricemos menos. Podríamos ver que ahí podríamos factorizar 3 a la cuarta, que es el factor común. 3 a la cuarta. ¿Qué nos quedaría? 2 a la X menos 2 elevado al cubo. Igual 0. Ojo acá. Miren, de estos dos términos que están subrayados con doble raya, estoy factorizando menos 3 a la cuarta. ¿Qué me quedaría? 2 a la X, y de acá factorizaría menos 3 a la cuarta, que quedaría menos 2 al cubo. Una vez más, factor común. Voy a subrayar acá el factor común, lo que se está repitiendo. Entonces nos quedaría acá 2 a la X menos 2 al cubo multiplicado por 3 a la Y menos 3 a la cuarta igual a 0. Para que el producto de dos factores sea igual a 0, nos queda que 2 a la X es igual a 2 al cubo o 3 a la Y es igual a 3 a la cuarta. De ahí se desprende entonces que obtenemos que X es igual a 3 y por acá que Y es igual a 4. Ya tenemos los valores de X e Y, que son enteros, como lo habíamos adelantado. Ahora, vayamos al contexto del problema. ¿Qué nos había hecho el problema? Fíjense, que Carolina compra tantos libros como la suma de los valores de X e Y. Entonces, si nosotros observamos acá la suma de los valores enteros, entonces sería 7. Es decir, compra tantos libros como la suma de esos valores. O sea, compró 7 libros. Cada libro le cuesta 20 soles. ¿Cuánto dinero gastó Carolina? Entonces podemos decir, compró
7 libros. Entonces, gastó en total, como cada libro cuesta 20 soles, porque eso es lo que dice el problema, 7 por 20 sería pues 140 soles. La respuesta la encontramos en este problema en la alternativa C. Muy bien, entonces lo que se trató acá en este problema número 3 es trabajar con ecuación exponencial. Vuelvo a repetir, es una igualdad donde la variable aparece como exponente. En el siguiente ejercicio dice, el ganadero Fran tiene 420 vacas y acepta un pedido de M cientos de vacas para el mercado europeo, por lo que Fran tiene que comprar a su amigo. O sea que se supone que el número de vacas que tiene como pedido superan a lo que él tiene en stock. Tiene 420 vacas, probablemente le hayan pedido 800 vacas, lo cual significa que la restante él tiene que comprarlas para poder atender a ese pedido. Bueno, lo cierto es que si el ganadero le unie una determinada cantidad de vacas para poder cumplir con la cantidad de vacas solicitadas. ¿Cuánto le pagó Fran al UNIE por las vacas compradas a $300 cada una si M satisface esta ecuación? Entonces M, que está representando el número de cientos de vacas que se le ha pedido, ¿no?, a Fran, es el resultado de encontrar o de resolver esta ecuación logarítmica. 1, entonces tenemos acá. Vamos a resolver esto, logaritmo de logaritmo de x menos 4 en base 2. Menos, acá notemos que ahí tenemos una primera diferencia. ¿Cuál es? El obstáculo que tenemos acá es que las bases son distintas, pero vamos a trabajar con la misma base. Sería acá logaritmo de x menos 4 en base 2 sobre el logaritmo de 6 en la base 2, igual a 0. Ahí ya estamos utilizando la propiedad de cambio de base, en la base 2. Lo hemos pasado a la base 2 por un tema que les había comentado yo hace algunos minutos. Siempre que tengamos ecuaciones o inecuaciones logarítmicas, hay que procurar por todos los medios que tengan la misma base. Y acá inicialmente las bases son distintas, mira, base 2, base 6. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aplicar la propiedad cambio de base para que todo quede en base 2. Así que factorizamos acá rápidamente y nos quedaría el logaritmo de x menos 4 en base 2 multiplicado por 1 menos, acá me quedaría 1 sobre el logaritmo de 6 en la base 2. Eso es lo que tenemos, igual a 0. Muy bien, entonces acá tendríamos lo siguiente. Sigamos trabajando. Logaritmo de x menos 4 en base 2 multiplicado por, acá tenemos un corchete, 1 menos. Recuerden otra propiedad. Ya habíamos dicho que se puede invertir el logaritmo. Y cuando se invierte el logaritmo, se invierte también la base y el número. Entonces acá 1 sobre el logaritmo de 6 en base 2 lo puedo escribir como el logaritmo de 2 en la base 6. Igual a 0. Para que el producto de dos factores sea 0, entonces de acá se desprende lo siguiente. El primer factor es 0, x menos 4 en base 2 es 0, o el segundo factor es 0. Entonces acá nos quedaría que el logaritmo de 2 en la base 6 es igual a 1. Lo segundo es descartado porque no cumple la definición. ¿Qué dice la definición? Que 6, en este caso, elevado a la 1, tiene que darme el número, y en este caso no sale 6. Entonces, esto de acá es absurdo. Vamos a descartarlo entonces, Muy bien. Entonces, trabajemos con esto de acá. Ten en cuenta que acá la base es mayor que 0, diferente de 1, está cumpliendo, y el número tiene que ser mayor que 0. O sea, x menos 4 tiene que ser mayor que 0. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a resolver esta ecuación que está planteada por acá. Nos quedaría así. Luego, x menos 4 va a ser igual a 2 elevado a la 0, que eso es 1,
Y entonces X sería igual a 5. Ya tenemos el valor de X, que está cumpliendo precisamente con lo que establece la definición. 5 menos 4, 1, este es mayor que 0. Ahora, eso según el problema representa M. Entonces, M sería igual a 5. M, ¿qué está representando? El número de cientos que fue el pedido. O sea que a Fran le están pidiendo 500 vacas. Por lo tanto, si él tiene en stock 420 vacas, puedo concluir, deberá comprar, ojo, tomando en cuenta que él tiene 420 vacas, pero a él le hacen un pedido de 500 vacas, entonces deberá comprar 80 vacas. ¿A qué precio? Ahí lo dice el problema, a $300 cada una. ¿Cuánto debe pagar? Bueno, habrá que multiplicar, entonces lo que debe pagar Fran para cumplir con ese pedido sería 8 por 3, 24, seguido de 3 ceros. 24.000 $. Eso es lo que tiene que pagarle Fran al UNIE para poder cumplir con el pedido, ¿no? Eso lo encontramos en la alternativa D. Muy bien, pasemos entonces al siguiente problema. El problema 5 nos dice lo siguiente. El producto de las soluciones de esta ecuación que está planteada por ahí representa la edad actual de María. Pregunta, ¿cuál fue la edad de María hace 10 años? Entonces acá el tema es resolver esa ecuación. Resolver la ecuación, que por cierto la solución o las soluciones son tales que su producto está representando la edad actual de María. Entonces vamos a resolver la ecuación. Paso 1, entonces tenemos acá. Hacemos un comentario por acá. Esta expresión, ojo, que aparece como 1 sobre el logaritmo de 2 en base x al cuadrado. Eso claramente lo podemos escribir de la siguiente manera. Fíjense, 1 sobre el logaritmo de 2 en la base x, todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que la potencia afecta tanto al numerador como al denominador. Ahora, por propiedad, esto va a ser igual. Una vez más, este 1 sobre el logaritmo de 2 en base x lo puedo escribir como el logaritmo de x en la base 2 elevado al cuadrado. Ya tenemos ahí. Entonces, veamos. Tenemos 6 más 5 logaritmo de x en base 2. Esto es igual al logaritmo al cuadrado de x en la base 2. A resolver esta ecuación. Todo lo pasamos al segundo miembro de la igualdad. Y nos va a quedar algo así. Lo puedo escribir así, el logaritmo de x en la base 2 elevado al cuadrado menos 5 logaritmo de x en la base 2 menos 6 igual a 0. Ahora, factorizamos ahí. Tranquilamente, aplicando el aspa simple, podríamos factorizar esta expresión. Y al factorizar nos va a quedar de la siguiente manera. Haciendo un aspa simple nos quedaría así. El logaritmo de x en la base 2 más 1 multiplicado por el logaritmo de x en la base 2 menos 6 igual a 0. Bueno, entonces para que el producto de dos factores sea igual a 0, cada uno de ellos tiene que ser 0. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Una primera ecuación, logaritmo de x en base 2 es igual a menos 1, o el logaritmo de x en base 2 es igual a 6. Aplicando la definición, ¿qué nos quería por acá? Que x es igual a 2 elevado a la menos 1. Ahí tendríamos una primera solución. Porque recuerden que los x tienen que ser mayores que 0. Son los números. Y acá un medio es mayor que 0. Por acá tendríamos, aplicando la definición, x va a ser igual a 2 a la sexta, que sería 64. Tenemos dos soluciones ahí. 64 y un medio. Son las soluciones que satisfacen y que cumplen con esa ecuación. Muy bien, esa es la parte operativa. Ahora entremos al contexto del problema. ¿Qué me dicen? Que la edad actual de María va a ser igual a el producto de las soluciones, 64 por
un medio. Esto es 32 años. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden cuál fue la edad de María hace 10 años. Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Si la edad actual de María es 32 años, podríamos decir que hace 10 años tuvo como edad 22 años. Es la respuesta entonces al problema número 5. Y lo encontramos en la alternativa C. Dice, el profesor Lewis en su clase de álgebra pide a sus estudiantes analizar la validez de las siguientes proposiciones. Acá, por ejemplo, hay que resolver esta ecuación y hago el siguiente comentario. Casi va a ser el mismo tratamiento para cada una de ellas. Aplico la exponencial en base 4. Nos quedaría así, como 4 es mayor que 1, la desigualdad no cambia. Nos va a quedar así, 4 a la 1 menor que 4 elevado al logaritmo de x en base 4 menor que 4 menor o igual que 4 elevado al cubo. Nótese que hemos aplicado la exponencial en base 4. ¿Con qué propósito? Acá nos quedaría lo siguiente, miren, 4 a la 1 es 4, acá es menor. Aquí aplico una propiedad que hemos visto en logaritmos. Recuerden la propiedad que decía que b elevado al logaritmo de x en base b, ¿qué cosa es? X. Entonces acá me quedaría x menor o igual que 4 al cubo sería 64. Entonces, esta proposición que está planteada acá me dice que x está entre 0 y 4 es falsa, porque los x tienen que estar entre 4 y 64. Lo mismo hacemos acá. Ojo, la primera proposición ya hemos visto que es falsa. Acá podríamos aplicar nosotros en base 1/3, a ver. 1/3 elevado a la logaritmo de 2x menos 3 en base 1/3, pero como la base es menor que 1, ahí sí va a cambiar la desigualdad. Si es mayor, acá se convierte en menor. Acá nos quedaría 1/3, ojo, porque la base está entre 0 y 1, 1/3 0,3333 elevado a la menos 2. Nótese que la desigualdad acá era mayor, pero como le he aplicado la exponencial en base 1/3 que está entre 0 y 1, la desigualdad cambió a menor. Acá aplicamos la propiedad, ¿y qué nos va a quedar? Aplicando la propiedad nos quedaría entonces acá finalmente 2x menos 3. Menor, en este caso, que 1/3 elevado a la menos 2, como tiene exponente negativo, la base se invierte y queda 3 al cuadrado. Entonces, acá nos quedaría lo siguiente. 2x menos 3 es el número, y ese número también tiene que ser mayor que 0. Entonces, acá nos quedaría 2x menos 3 tiene que ser menor que 9 y mayor que 0. Porque es número, y el número siempre tiene que ser positivo en un logaritmo. Entonces ahí desprendemos que x, en este caso, tiene que ser mayor que 3 medios y menor que 6. 12 entre 2, entonces acá me quedaría que x debe pertenecer al intervalo 3 medios, 6. Por lo tanto, la segunda proposición también es falsa. Entonces vamos poniendo acá los resultados obtenidos. La primera es falsa. La segunda es falsa. Veamos rápidamente la tercera proposición. ¿Qué dice? A ver. Nos dice, si el logaritmo de x menos 2 en base 2 es menor o igual que 3, entonces x dice que pertenece a ese intervalo. Vamos a resolver esto, a ver, ¿qué nos queda acá? Acá voy a aplicar la exponencial en base 2. Por acá vamos a desarrollar 3. 2 elevado a la logaritmo de x menos 2 en base 1/3.
Como la base es mayor que 1, la desigualdad no cambia. Va a ser menor o igual que 2 elevado al cubo. Nótese que la base es 2 y 2 es mayor que 1, por lo tanto la desigualdad no va a cambiar. Sigo aplicando la misma propiedad que hemos venido aplicando en los problemas anteriores. Esto te quedaría la barra de x menos 2 es menor o igual que 8. Por propiedad te queda esto. Ahora bien, por propiedad, ¿qué tendríamos? Que x menos 2 es menor o igual que 8, pero mayor o igual que menos 8. Súmale 2, al sumarle 2 acá te quedaría menos 6, x, y acá nos quedaría 10. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que x pertenece al intervalo que va desde menos 6 hasta 10. Pero acá hay un dato. Este número, ojo, recuerden que es un logaritmo de x menos 2. Este número tiene que ser estrictamente mayor que 0. O sea, x no podría ser 2. Porque si fuera 2, esto se haría 0. Entonces quitemos 2. Y para mala suerte nuestra, 2 está en este intervalo. Entre menos 6 y 10 está 2. Entonces deberíamos quitarle 2. Para que ese logaritmo esté bien definido. Entonces me dicen, si el logaritmo de x menos 2 en base 2 es menor o igual que 3, entonces el conjunto de solución viene dado así. El intervalo menos 6, 10, quitándole 2. La tercera proposición, entonces, es verdadera. Los estudiantes Juan, Alexandra, Nicole y Fabricio responden así. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y verdadero, falso, falso, respectivamente. ¿Cuántos estudiantes, ojo, cuántos estudiantes resolvieron correctamente al menos dos proposiciones? Por ejemplo, a ver, Juan, ¿qué dijo? Verdadero, verdadero, verdadero. No, solamente acertó en una. Alexandra, ¿qué dijo? Falso, falso, verdadero. Ella se acertó en los tres. Falso, falso, verdadero. Luego, Nicole, ¿qué dijo? Falso, la primera, verdadero, la segunda y verdadero la tercera. También acertó en dos. En la primera y en la tercera acertó. Y verdadero, falso, falso. Verdadero la primera, no acertó. Falso la segunda. No. Entonces solamente acertaron dos, realmente, ¿no? Según lo que se ha comentado, quienes acertaron con la respuesta fueron Alexandra y Nicole. Y eso lo encontramos en la alternativa E. Ahora veamos lo siguiente. Nos dice que la empresa Leae está en proceso de elecciones para elegir a la nueva gerencia que consta de 3 personas. Y la suma de las soluciones enteras de esta inecuación que está dada acá representa la cantidad de personas candidatas a dicha gerencia. ¿De cuánta manera se puede elegir la gerencia si no hay jerarquía entre los 3 miembros? Bueno, entonces acá se trata de que vamos a elegir 3 personas de un número determinado de candidatos. Ese número de candidatos o de personas que se presentan a ese proceso de selección está dado precisamente por la suma de las soluciones enteras de esta inecuación. Entonces el tema es resolver esta inecuación. Así es que partamos de la siguiente manera. Por dato, decimos acá lo siguiente. 5 elevado a la 2x menos x al cuadrado es mayor o igual que 1 sobre 125, que eso sería 5 elevado a la menos 3. Lo que tenemos frente a nosotros es una inecuación exponencial. La base es mayor que 1 porque es 5. Entonces acá nos quedaría 2x menos x al cuadrado es mayor o igual que menos 3. Tratando de arreglar esta inecuación, nos quedaría entonces que x al cuadrado menos 2x menos 3 es menor o igual que 0. Tratando de factorizar esto, nos quedaría de la siguiente manera. Ya luego de factorizar, aplicando el aspa simple, podría ser, llegamos a que esta expresión queda como x más 1 por x menos 3.
menor o igual que 0. Con puntos críticos bastaría resolver, ¿no? En este caso los puntos críticos son menos 1 y 3. Recuerden que los puntos críticos se obtienen igualando a 0 cada uno de los factores. Y luego de hacer esta regla práctica del más, menos, más, observamos que el conjunto solución X va a pertenecer al intervalo que va desde menos 1 hasta 3 cerrado. Es el conjunto solución de esa inecuación. Pero a nosotros nos interesan los elementos enteros del conjunto solución. Entonces, decimos acá lo siguiente, como paso número 2. El conjunto solución intersectado con el conjunto de los números enteros, es decir, vamos a seleccionar solo los enteros, va a ser menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos son los que nos interesan. Ahora, de esos enteros nos interesa precisamente la suma. ¿Por qué? Porque la suma de los elementos enteros del conjunto solución van a representar el número de candidatos. Entonces decimos acá, número de candidatos va a ser igual a menos 1 más 0 más 1 más 2 más 3. Finalmente nos quedaría 5. Hay 5 candidatos que se presentan para 3 plazas. ¿Cuáles son esas 3 plazas? Los que establece el problema, ¿no? Se te quiere 3 miembros para la gerencia. Entonces, como tercer y último paso, como nosotros vamos a seleccionar 3 personas de un total de 5, hacemos la combinación. Entonces, número de formas o número de maneras, sin importar el orden, va a ser un número combinatorio de 5 en 3. 5 personas tengo en total y necesito 3. Que esto sería factorial de 5 sobre el factorial de la diferencia, que sería factorial de 2, multiplicado por el factorial de 3. Entonces acá lo podríamos escribir o representar de la siguiente forma. 5 por 4 por factorial de 3. Ahora este es 1 por 2 por factorial de 3. Y nos damos cuenta que acá tenemos lo siguiente. Factorial de 3 arriba, factorial de 3 abajo, se van. Y nos quedaría finalmente, haciendo las operaciones, 5 por 4, 20, entre 2, 10. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede elegir la gerencia? De 10 formas. Esta es la respuesta a este problema número 7. Y la encontramos en la alternativa D. Pasemos al último ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, nos pide halle o determine el número de soluciones enteras que tiene la inecuación siguiente. Acá tenemos una inecuación donde, para suerte nuestra, tenemos ahí las bases iguales. Pero no se olviden, lo había comentado en su momento, que cuando las bases son diferentes hay que buscar por todos los medios, y cuando digo esto, lo estoy diciendo en el buen sentido matemático, que hay que utilizar propiedades para convertir las bases iguales. En este caso ya tenemos bases iguales. Entonces, es más, las bases son mayores que 1. 5 es mayor que 1, evidentemente. Entonces, acá lo único que tendríamos que decir es lo siguiente. Primero, 1.1. Los números tienen que ser iguales, eso está claro. Este número y este número tienen que ser iguales. Entonces acá me quedaría x al cuadrado menos 6x tiene que ser mayor que 0. ¿Qué implica esto? Que x por x menos 6 es mayor que 0. Puntos críticos 0 y 6. ¿Correcto? 0 y 6. Entonces si lo hacemos acá, ojo, algo así. ¿Qué dice la regla práctica? Más, menos, más. Como la desigualdad es mayor, los intervalos positivos. Este intervalo y este otro intervalo. Sin considerar los extremos. Entonces acá nos quedaría que x pertenece al intervalo que viene desde menos infinito hasta 0, abierto, reunido con el intervalo que va desde 6 hacia más infinito. A esto le llamamos 1 romano. 1.2.
Ahora, el otro número también tiene que ser positivo. Es decir, la barra de x menos 3 más 3 tiene que ser mayor que 0. Y eso se cumple para cualquier valor de x. Esto siempre va a ser positivo independientemente del valor que tome x, puesto que acá hay un valor absoluto y eso siempre es positivo. Entonces acá diríamos que x pertenece al conjunto de los números reales. A esto llamémosle 2. 1.3. Ahora, ¿qué más tenemos? De la inecuación, según lo que nosotros hemos comentado en su momento al explicar la parte teórica. De la base ya no me preocupo porque la base es en este caso 5 y 5 es mayor que 0 y diferente de 1. O sea, por eso no estoy considerando para nada el análisis de la base porque ya está cumpliendo las condiciones que se establece en cuanto a logaritmo. Lo que sí es cierto acá que puedo cancelar el logaritmo y la desigualdad no permanece, entonces me quedaría lo siguiente. Acá nos estaría quedando x al cuadrado menos 6x va a ser menor o igual que la barra de x menos 3 más 3. Cancelé logaritmos, como se puede ver ahí. Y es posible, y no pasa nada, dado que la base es mayor que 1. Entonces acá nos quedaría, a ver, tratando de resolver esto, ¿qué nos quedaría acá? X al cuadrado menos 6x, sumamos 9 por acá, más 9, es menor o igual que la barra de x menos 3 más 3 más 9. ¿Qué tendríamos acá? Bueno, haciendo ya operaciones. Los tres primeros miembros de acá resulta ser el desarrollo del cuadrado binomio, pero eso lo puedo escribir así, x menos 3 al cuadrado, pero como usted elevado a una potencia par, mejor lo escribo así, x menos 3 elevado al cuadrado, menos la barra de x menos 3 menos 12 menor o igual que 0. Bueno, factorizamos acá, se puede factorizar, está claro eso. Entonces, al factorizar nos va a quedar lo siguiente. Acá, haciendo un aspa simple, ojo, puede ser un cambio de variable primero si gustas. Digamos, esta barra de x menos 3 le llamas a, sería a cuadrado menos a menos 12, haces un aspa simple y nos va a quedar de la siguiente manera. La barra de x menos 3 más 3 multiplicado por la barra de x menos 3 menos 4. Cumple, ¿ve? Menos 4 por 3, menos 12, menos 4 más 3 sería menos 1. Este es menor o igual que 0. Ahora, para que el producto de dos factores sea menor o igual que 0 o negativo, significa que ambos deben tener signos opuestos. Pero lo que queda claro acá es lo siguiente. Ojo, vamos a hacer una acotación. Este primer factor, al margen del valor que pueda tomar x, siempre es positivo. Porque hay un valor absoluto y a ese valor absoluto le estoy sumando 3. Entonces siempre es positivo. Eso está obligando a que el segundo factor sea menor que 0. Es decir, x menos 3 menos 4 tiene que ser menor o igual que 0. Dicho en otros términos, nos quedaría acá que la barra de x menos 3 es menor o igual que 4. ¿Qué significa eso? Que x menos 3 es menor o igual que 4 y mayor o igual que menos 4. Por lo tanto, x pertenece a qué intervalo. A ver, sumémoslo 3 a cada lado. Acá nos quería el intervalo que va desde menos 1 hasta 7. Y a esto le llamo 3, romano. Entonces, esas son las condiciones que hay que tomar en cuenta para poder resolver esa inecuación. Los números tienen que ser mayores que 0, lo dijimos en la teoría. La base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. En este problema, vuelvo a repetir, ya no hemos considerado el hecho de trabajar con la base, puesto que ya está cumpliendo con la definición. 5 es mayor que 0 y también es diferente de 1. Y luego cancelamos logaritmos siempre y cuando tengan la misma base, y como la base es mayor que 1, la desigualdad permanece, lo que hemos hecho en 1.3. El conjunto solución de esa inecuación lo vamos a obtener, como lo dijimos en su momento, como consecuencia de intentar 1, 2 y 3. Entonces acá 2. El conjunto solución es el resultado de 1 intersectado con 2 intersectado con 3.
Y cuando intersectamos esto, nos quedaría de la siguiente manera. Menos 1 cerrado hasta 0 abierto. Reunido con 6 abierto hasta 7 cerrado. Ahora, pero de ese conjunto solución solo me interesan las soluciones enteras. Entonces, decimos acá, soluciones enteras del conjunto solución. ¿Cuáles van a ser? En el primer intervalo hay un solo entero. ¿Cuál es? Menos 1. En el segundo intervalo también hay un solo entero. ¿Cuál es? 7. Entonces podemos ir acá, menos 1 y 7. Pero nos preguntan el número. ¿Cuántos elementos enteros hay? Hay 2. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Llegó el momento de despedirnos. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden, todas las dudas o inquietudes háganlas llegar oportunamente. Hasta pronto.